peloteras, hola, hola peloteros, welcome to la llave inglesa de parón internacional con el Newcastle celebrando un título 70 años después. ¿Qué pensaba yo del Newcastle? ¿Cuáles son mis primeros recuerdos de las urracas en 2003? La convocatoria inicial de Thomas Tuchel con Inglaterra, en la que ha ido uno de los héroes de esa final contra el Liverpool, que por cierto, en una semana ha perdido dos opciones de título. Tuchel que se estrena contra dos selecciones menores, Albania y Letonia, en ese proyecto de ganar el Mundial 2026 y una eliminatoria de playoff español que recuerda o recordaba Paul Singh muchísimo mejor que yo cuando hablamos de esto fuera de cámaras. Hoy lo vamos a hacer dentro de cámaras como anticipo de algo que tendremos esta semana. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que un poco de tranquilidad antes del sprint final de la temporada, pero significa 2 semanas o más tiempo para que el Newcastle disfrute de su primer trofeo, ¿no? En más de en 70 años, muchísimo tiempo, después de obviamente ganar merecidamente al Liverpool en la final de la Carabao Cup y obviamente otro pinchazo para el Manchester City, en la victoria del Arsenal sobre el Chelsea, hubo pues muchísimas cosas y ahora pues un par de partidos importantes, o al menos para empezar con buen pie para Inglaterra en la lucha con Serbia prácticamente para pasar directamente a un Mundial de 2026 sin necesidad de repesca. Incluso hemos tenido incidentes en Escocia, en cierto modo divertidos, aunque ha acarreado sanción para un jugador en el Celtic Rangers. Y el Rangers hay que mirarlo de reojo porque es el rival del Athletic Club en cuartos de la Europa League. Antes de todo eso, en el Liverpool en una semana ha perdido la opción de ganar la Champions y la final de la Carabao Cup, para la que era muy favorito. Pagó seguramente el cansancio porque repitieron 9 de los 11 jugadores en las dos alineaciones contra PSG y contra Newcastle y los dos cambios fueron por obligación. Bueno, por obligación. Uno del portero, la tontería esta de cambiar de portero en las copas y otro por la lesión de Trent Alexander-Arnold. Pero el lado ganador, lo del Newcastle, entiendo que es un soplo de aire fresco, ¿no? Para el fútbol inglés, porque les escuchaba a los muchachos de la media inglesa que desde hace 12 temporadas no ganaba nadie fuera del Big Six, desde hace 70 años no ganaba el Newcastle, que sí que celebraba una copa de ferias entre medias, hace más de medio siglo también, pero eso no lo cuentan como título oficial, la antigua Copa de la UEFA, que luego fue Europa League, y el Newcastle que de la mano de Isaac, que es un delantero temible, que ya hemos hablado de él varias ocasiones, de la mano de Dunburn, que hizo un gran partido y que fue llamado a filas por Thomas Tuchel, y también comandado por Eddie Howe, que es un entrenador del que podemos hablar también un poquito, ha vuelto a cosechar un éxito histórico y que entra en los libros del club. Sí, bueno, yo creo que el Newcastle, en mi opinión, entró con más hambre al partido. Se notaba que quería redimirse después de lo que pasó hace 2 años contra el United. Y creo que cuando se dice que el fútbol es de momentos, creo que se explica perfectamente con el Newcastle. Porque el Newcastle iba muy bien hace 2 temporadas, luego entró en un bajón unas semanas antes de la final de la Carabao y acabó perdiendo fácilmente con el United. Esta vez va mucho mejor, está en buena racha y se enfrentó a un Liverpool que en las últimas semanas no es el mismo Liverpool por ejemplo, antes de Navidad o incluso en enero. Y el Liverpool pues ya se veía algunos problemas contra el Southampton, por ejemplo, contra el PSG en los dos partidos. Y ya pues en este partido para mí ya no apareció el Liverpool hasta más o menos el minuto 70 cuando ya se había hecho demasiado daño. Creo que si hubiera empatado y hubiera hecho el 2-2, entonces sí que creo que el Liverpool habría habría sido muy posible que hubiera ganado el Liverpool en 120 minutos. Pero no puedes empezar a jugar en una final en el minuto 60. Eso no puede ser. Si das 70 minutos y 2 goles de ventaja a tu rival, es muy probable que pierdas la eliminatoria a la final.
que fue muy superior el Newcastle. El Liverpool apenas tiró a puerta y las urracas que trazaron un plan muy efectivo, mucha intensidad en el partido, con Isaac siendo una amenaza permanente y el centro del campo controlando mucho la situación, con un Bruno Guimaraes, un Tonali y un Joelinton, que son distintos perfiles. Guimaraes es física y técnica, sobre todo técnica. Joelinton es mucho más físico. Tonali, que es el trabajo silencioso. Y entre los tres fueron controlando bastante, con Dan Burn haciendo el partido de su vida. Seguro que ya Tuchel lo tenía pensado llamar. Es un perfil muy Tuchel, porque es un lateral que cuando es lateral es muy defensivo, tipo Azpilicueta, o por lo menos a mí me lo parece. Y es un central que tiene también corpulencia y estatura para marcar goles como el del córner. El Newcastle, que fue merecedor ganador, y yo creo que hay varias piezas a destacar, porque Isaac, pienso que el entrenador del Liverpool, Arne Slot, ya le había puesto ojitos en los días anteriores, había dicho que era un gran delantero y el Liverpool va a tener que refrescar la zona ofensiva. Yo entiendo que es una de las opciones prioritarias, Isaac, tanto para Arsenal como para Liverpool, que necesitan un 9 y así lo asegura Fabrizio Romano a menudo. Y después también me quedo mucho con Eddie Howe, que es un entrenador en el que yo confío, porque a principio de temporada yo aposté por el Newcastle para entrar en Champions, y uno de los motivos es que Eddie Howe ya lo había conseguido. Es un entrenador que llevó al Bournemouth, ahora de Iraola, lo llevó desde divisiones muy bajas hasta la Premier League en pocos años, en un tiempo récord. Hizo historia porque el Bournemouth nunca había llegado tan lejos a la Premier League, además lo mantuvo, y ahora en el Newcastle está haciendo un buen trabajo. Es verdad que con el Bournemouth acabó mal, pero con el Newcastle está haciendo ya desde hace 3 4 años un buen trabajo, también bebiendo de otros entrenadores, porque al principio era muy ofensivo y contó que en su tiempo libre, entre la experiencia de Bournemouth y la de Newcastle, había aprendido de entrenadores como el Cholo Simeone y se había reciclado también eso, con métodos más defensivos. Así que yo creo que el Newcastle, aparte de la pasta que meten los árabes, que eso es fundamental y que sin ello no se explica el título, está haciendo cosas bien en lo deportivo también. Sí, y creo que también es, es el resultado final de muchos años de trabajo. Porque empezó, obviamente, como dices, el Bournemouth, pasó un poquito por el Burnley, luego volvió al Bournemouth y al Newcastle. Y como dices, que ha necesitado tiempo para mostrar sus métodos y para conseguir el equipo que juega como quiere. Y luego, pues, como has dicho, para mí es también una noticia muy buena para el fútbol inglés y para los entrenadores ingleses, porque es la primera vez que un entrenador inglés gana un trofeo importante de Inglaterra desde 2008, cuando lo ganó Harry Redknapp con el Pompey, con el Portsmouth, contra el Cardiff en la final de la misma competición, no, de la final de la FA Cup, perdón, eso fue en la final de la FA Cup, el Portsmouth contra el Cardiff, y pues ahora pues lo ganó Eddie Howe en la Carabao, pero obviamente, pues ha aprovechado el bajón del Manchester City, que normalmente domina este torneo. Sé que la temporada pasada lo ganó el Liverpool, pero normalmente es es el Manchester City. Este torneo es para el City. Y ya, pues, yo creo que Eddie Howe mostró más inteligencia táctica y fue y ganó prácticamente las manos importantes con las cartas, al menos en los primeros 70 minutos. Luego, pues ya como digo, reaccionó tarde y eso más, que por estrategia fue que el Liverpool sabía que no le quedaba otra que atacar, que sabía que tenía que tirar todo para arriba porque tenía solo 20 minutos y necesitaba hacer los goles. A mí es un entrenador que me gusta y que el año pasado estuvo en Champions, y me quedé con ganas de testar su habilidad, su astucia en eliminatorias, porque no estuvo lejos de pasar y creo que en partidos de este tipo se puede desenvolver bastante bien. Acabó pasando el Dortmund en ese grupo y llegó a la final de la Champions con un arbitraje muy polémico en contra del Newcastle, que también es verdad, tenía poca experiencia en Champions y se notó. Y al hilo de esto, del Newcastle en Champions, pues estaba yo pensando, Paul, que qué recuerdos tenía yo del Newcastle. Ahora que gana un título, pues es una manera de hacerle un pequeño homenaje desde aquí.
Y yo lo primero que recuerdo del Newcastle es en 2003, en las previas de la Champions, escuchar el nombre de Alan Shearer, que además también es un delantero que significa mucho para tu equipo porque era del Blackburn Rovers cuando ganasteis la liga. Y ahí conocí yo a un delantero histórico, empecé a preguntar a mi padre que quién era ese Alan Shearer y dice, no, ese es muy bueno, ese es muy bueno. Y ese tío yo lo conocí jugando en el Newcastle. Y ahí es cuando empecé yo a oír hablar de las urracas, de fútbol inglés y de un delantero que a mí se me quedó el nombre. Eso me pareció bien porque a lo mejor otro delantero del que me hubieran dicho es muy bueno o no es tan bueno, pero ha marcado hoy, pues no me habría acordado del nombre. Pero Alan Shearer es como que me entró muy bien. Se me quedó grabado el nombre y dije, este tío voy a investigar yo quién es. Y la verdad es que es un auténtico mito del fútbol inglés y del Newcastle y es el primer recuerdo que tengo yo relacionado con las urracas. Y después Solano me hacía bastante gracia que hubiera un jugador llamado Solano en el Newcastle. Coloccini, recuerdo que era jugador de equipos españoles y que también pasó por allí. En fin, que el Newcastle para mí era un equipo de media tabla, pero que en mi primer contacto con el fútbol inglés jugaba previas de Champions. Curioso contraste. Y ya a partir de ahí no me lo esperaba jugando tan arriba, peleando por Champions, ganando títulos. De hecho, lo recuerdo bajando con Benítez, volviendo a subir, pero nunca pensé, hasta que llegaron los árabes era impensable que estaría en esas y 70 años después, la verdad es que es positivo para el fútbol que haya noticias de este tipo. Sí, y es una cosa muy interesante. Yo también recuerdo al Newcastle jugando en la Champions League, cuando en la última temporada de dos fases de grupos. Y recuerdo que acabó perdiendo porque ganó la previa, luego perdió los tres primeros partidos contra el Dinamo de Kiev, el Feyenoord y la Juve. Y tuvo que ganar los últimos tres partidos para pasar a la segunda fase de grupos y ganó los tres, incluyendo uno fuera de casa contra el Feyenoord. Pero, así que luego pasó a jugar con el Inter, con el Barça, con el Leverkusen, y y consiguió las dos victorias contra el Leverkusen, además de un empate en campo del Inter, pero acabó que se quedó fuera. Pero fue como un hito tremendo eso de perder los tres primeros partidos y luego pasar todavía, eh, pasar a la próxima ronda. Pero sí, yo recuerdo también eso, ya que era un equipo muy bueno. Luego sí que tuvo momentos malos, acabó bajando a segunda, eh, y se salvó el Hull con 35 puntos y el Newcastle bajó. Luego, pues ya siempre hemos pensado, ¿no? En el equipo de la parte baja de la tabla. Pero ya ahora con el dinero que tiene, pues obviamente tiene muchísimas cosas. Yo, en mi caso, para España, pues yo pienso más un poco, si quieres, equipos que pensaba que eran muy buenos, que ya no lo son tan buenos como antes, aunque, o también al revés. Yo siempre recuerdo a Champions, yo cuando empezaba a ver, pues la Real Sociedad jugando en Champions. Yo recuerdo al Betis jugando en Champions, que ahora pues el Betis es un equipo normalmente de Conference League o Europa League. Eh, y luego, por supuesto, al Celta. Me parece al Celta, me acuerdo jugando contra el Arsenal en Champions League. Y para mí, obviamente, el más conocido, que para mí es triste lo que ha pasado a ese equipo, pero el Deportivo de La Coruña. O sea, para mí es una de las historias más tristes del fútbol español, porque yo recuerdo perfectamente a Roy Mackay, Diego Tristán, Molina en la portería, un equipo jugaba además de blanquiazul, o sea, uno del noroeste también, como el Blackburn, lo mismo, noroeste, blanquiazul, y tenía, recuerdo esa eliminatoria contra el Milan, cuando perdió 4-1 y luego 4-0, y luego a semifinal, luego perdió con el Oporto, para mí es, y ahora pues está ya, no sé cuánto tiempo lleva fuera de la primera división, pero demasiado tiempo. Demasiado tiempo, creo que son 7 años, desde 2018. Y sí, la verdad es que da pena y que como somos de la misma generación del 94, pues tenemos un concepto muy parecido de muchos equipos. Mira, yo de lo que has dicho de que el Newcastle perdiera tres primeros partidos y ganara los tres siguientes, no me acordaba,
Creo que esto lo hizo la Atalanta de Gasperini, lo hizo en la primera Champions en la que participó, que siempre lo ha solido hacer bastante bien. Este año, de hecho, lo iba haciendo bastante bien y en la hora de a la hora de la verdad no. Pero la Atalanta es de ese estilo, de equipos así de segundo escalón que de repente se te presentan en Champions y lo hacen mejor de lo que esperabas, pese a que tengan una trayectoria muy irregular. Y de lo del Celta Arsenal, recuerdo un reportaje, es lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en un Celta Arsenal, de Dennis Bergkamp al que le daba miedo volar. Es lo primero que se me aparece. Creo que es verdad. Creo que esto no es un dato que yo haya confundido, sino que es así y que lo sacaban en la tele, reportajes de, pues eso, de las estrellas del Arsenal, que estaba Henry por aquel entonces, estaba Ljungberg, Pires, o sea, un verdadero equipazo el de los Gunners, de los Invencibles, de Wenger, que por cierto yo creo que la semana que viene habrá que hacer capítulo especial en la previa de ese Madrid-Arsenal. Total, que son demostraciones de cómo cambia el fútbol. Y también yo creo que es un canto lo del Newcastle a la esperanza, a que todo vuelve. O sea, que el Newcastle cuando nosotros éramos muy pequeños jugó la Champions, luego desapareció del primer plano mediático y ahora ha vuelto a jugar la Champions. Claro, si hay dinero saudí es más fácil, pero que todo es cíclico y que donde hubo alegría puede volver a verla. Es más fácil que la haya que donde no hubo nada. Y en el caso del Depor, pues aplico ese mismo cuento porque a mí también me gustaría que volviera a ser algo parecido algún día a lo que ocurrió. Sí, por supuesto. Y luego, pues, si hablamos, siempre hay esperanza en el fútbol y si quieres la inversa, pues para mí los equipos los ejemplos claros para mí son el Girona y el Eibar. Mm. Son dos equipos que yo creo que no los conocíamos de nada. Yo no los conocía de nada antes del doble ascenso del Eibar. Pues del Girona, pues más o menos la misma época cuando perdió con el Lugo en ese partido bueno, cuando empató con el Lugo y luego con el Zaragoza después de tirar una ventaja de 3 goles en los playoffs. En equipos y ahora pues el Girona acabó en Champions, pues el Eibar pasó bastante tiempo por Primera División, tuvo un poco de suerte también, se salvó y luego acabó bajando, pero son dos equipos que yo no conocía de nada en realidad, pero ha habido otros equipos, ¿no? Como el Sporting de Gijón, pero sí, que yo creo que los equipos, por ejemplo, o el Numancia, que ya no está en Primera División tampoco, o sea, hay equipos que van bajando y subiendo, pero yo creo que lo que demuestra es que en el extranjero, cuando un equipo no juega en la primera división, creo que pierdes un poco la referencia de ese equipo. Sí, sin duda. Y después otra observación que yo hago al respecto es que yo les tengo mucho más cariño a los equipos que eran referencia en mi infancia que a los que son referencia ahora. O sea, dándole mérito al Girona, el Eibar me cae muy bien, pero cayéndome muy, pero que muy bien, entre lo que fue el Depor y lo que ha sido el Eibar cuando ha estado bien, es verdad que son dimensiones muy diferentes, ¿no? Pero la predilección es a favor del Depor. O sea, te llega mucho más lo que viviste cuando con 7 8 10 años que lo que viviste con 18 20 22 años. A mí por lo menos me pasa. Que los equipos que antes estaban muy bien, me da pena que ahora no lo estén. Y los equipos que ahora están muy bien y que antes no eran nadie, pues es como que les falta un poco de historia y como que digo, bien, ahora han crecido, qué bien, qué bonito, pero no es lo mismo. No tienen el mismo calado que cuando el Depor lo hacía fenomenal en España y en Europa, o el Celta lo hacía fenomenal en España y en Europa en los primeros años 2000. Pero bueno, esto ya son maneras de sentir de cada uno. Y al hilo de equipos modestos que ahora saludamos desde aquí una vez más a los nuevos aficionados del Numancia que se suscribieron ayer al canal porque estuve narrando un Pontevedra Numancia que era decisivo o por lo menos muy importante de segunda federación, cuarta categoría. Fíjate por lo que cambia el cuento para el Numancia de verlo con Culebras y compañía en primera división. Pues aparte de esto, nos comentábamos fuera de antena que vamos a tener un protagonista que los más fieles ya saben quién es, pero bueno, tampoco es cuestión de mencionarlo,
que estuvo implicado en una eliminatoria de playoff de ascenso entre equipos humildes que tú recuerdas mucho mejor que yo. Se trata de un Huracán Valencia U de Logroñés. Nuestro protagonista estuvo en el bando perdedor, pero esa eliminatoria me la trajiste tú a la memoria un día y la verdad es que si no estabas en el bando perdedor es divertida de escuchar. Sí, porque ponemos en contexto que habían empatado a uno en Logroño y pues había un partido creo que de cuartos de final, semifinales de Huracán Valencia Logroñés. Importaba el factor campo, el gol visitante, así que el Logroñés necesitaba hacer goles, lo que hizo en el 54. Luego en el 70 el árbitro Pulido Santana se lesionó sin motivo alguno aparente, o sea, no había ningún motivo para eso. En todo caso, entró el árbitro nuevo, pitó un penalti a favor del Huracán Valencia para hacer 1-1, lo expulsó a dos jugadores del Logroñés antes de la prórroga, y ya en la prórroga el Huracán Valencia, cuando parecía que iba a haber penaltis, pues metió justo al principio de la prórroga, de hecho, metió el 2-1 que acabó siendo definitivo. Yo, no, yo creo que al final tuvieron que coger un árbitro de la grada, Sí, realmente un árbitro, porque no había cuatro árbitros y pues no había ocho árbitros ahí para poder pitar el encuentro. Y eso ya pasó a Pulido Santana un par de años antes en un Leganés y era con el mismo entrenador, como me comentaste. Y en el mismo minuto además. O sea, ese minuto cuando también el Liverpool hizo un poco de Pulido Santana para el revés. Se lesionó durante 70 minutos y luego empezó a jugar. Pero sí que en el Leganés ya iba 0-0, después de un 0-0 en la ida también. Luego los dos equipos metieron un gol, el Leganés primero y después el Lleida, y el Lleida pasó. Pero son cosas que, como no hay tantas cámaras, por ejemplo, ahora en la federación creo que hay más, pero en esa época de segunda B, como había tantos equipos, y recuerdo segunda B para mí cuando fuimos a hacer esos partidos en el Master, parecía más como la non-league aquí. O sea, ni cuatro árbitros con estadios con hoteles o cosas así detrás de la portería, parecía como un fútbol muy de barrio, muy de, o sea, no me parecía muy de fútbol, de estudio, de estadios grandes. O sea, a lo mejor comparaba con un equipo de la primera división en Portugal, porque estadios ahí siempre son pequeños, pero en España al menos tú piensas, tercera división lo comparaba con la League One. Mira, los estadios aquí en la League One son muchísimo más grandes que los de segunda B, pero claramente como no hay tantas cámaras, estas cosas pueden pasar más desapercibidos. Pero sí que acabó siendo muy polémico. Luego al final el Huracán Valencia perdió con el Huesca en la final y no subió. no subió, no, pero nos perdimos a Tony Seligrat en segunda división. Era el entrenador Tony Seligrat tanto de Lleida, que se acabó beneficiando de la primera lesión de Pulido Santana y de que añadieron muchísimos minutos en el campo del Leganés, como de Huracán Valencia. Que además, unas declaraciones muy interesantes de Tony Seligrat que encontré ayer documentándome, decía: nuestro equipo no es atracador, nuestro equipo no lleva pistolas en el bolsillo. Bueno, está bien que lo matizara. Siempre un alegato por la paz viene bien por parte de Tony Seligrat, que ahora entrena al Lugo en unas semanas, Lugo Zamora. Cuidado lo que puede pasar ahí. Vamos a ver hasta qué punto. Ojo que ha mejorado el Lugo desde que está Tony Seligrat en ese equipo, pero la verdad es que la reputación tanto de Huracán Valencia como de este entrenador no era de precisamente fair play que decís allí en Inglaterra ni de juego limpio. Me recuerda, y luego Pulido Santana que ha llegado a primera división. O sea, esta temporada también se lesionó en primera división, estuvo 3 meses parado, pero las lesiones de aquel momento, 2014 y 2015, daban la sensación de ser un trabajo de desgaste, ¿no? Como cuando tú tienes un delantero centro titular tipo Morata y en el minuto 70 y de bueno, ya suficiente, ya hemos perdido 70 minutos con Morata, vamos a sacar a Oyarzábal. Y es como de ese estilo, ¿no? Lo que hacía Pulido Santana. A partir del minuto 70 salía uno que resolvía. Él era Morata, se lesionaba y salía Oyarzábal. Y ya sabes tú cómo acaba el cuento. Pero yo creo que el árbitro debería haberlo hecho un poco menos obvio. Debería haber seleccionado un poco antes o un poco después. Y si lo haces en el 70, es como, pues yo no puedo hacer el trabajo, pero mi amigo, mi compañero lo puede hacer. Pero creo que ahí es la gran crítica que, por ejemplo, en España, cuando tienes un equipo, un árbitro de primera federación como cuatro árbitros. Para mí eso es.
eso, si eso pasa en un clásico, si tienes los árbitros no tienen el nivel para pitar un partido así, por ejemplo, si pasa en un partido entre dos equipos de duelo de 6 puntos, ¿no? Para abajo. O sea, Sí, en la última jornada eso pasa eso. O sea, aquí creo que siempre son de la Premier League o a lo mejor como mucho de la Championship, pero no tienes árbitros de la tercera, cuarta división, como cuatro árbitros en la primera división y es el riesgo, pero sí, yo creo que normalmente no hay problemas, pero ese partido obviamente pues, acabó con mucha polémica, además pues favoreciendo al local, al mismo entrenador en una eliminatoria. Son todos los ingredientes para provocar una polémica importante. sí, sí. ¿Algún cuarto árbitro ha tenido que salir a torear al Bernabéu ya? Recuerdo que la temporada pasada, no sé si era un Madrid-Sevilla o un Madrid-Villarreal, pero salió el árbitro que era de Primera Federación y pitó los minutos finales en el Bernabéu. Creo que ya el partido estaba sentenciado. Me suena que era un Madrid-Villarreal, pero no, lo tendría que buscar, no lo sé. Pero sí, ocurre de vez en cuando que sale un cuarto entrenador, o sea, un cuarto árbitro en Primera División y que ese cuarto árbitro pues pasa de pitar en Primera Federación a Primera División. De todas maneras, Paul, estábamos hablando también fuera de antena, porque esto hay que tomárselo a cachondeo, que los atracos de ahora ya no son como los de antes. Por eso, porque ahora hay más cámaras, porque tienes el VAR. Ese Algandur robando a España en 2002, ese Corea-Italia que debe estar infravaloradísimo, porque entre que nosotros teníamos 7, 8 años y que aquí en España con lo que nos quedamos todos fue con la que nos prepararon a nosotros, pero lo del Corea-Italia también con un árbitro que remontó el partido, luego ecuatoriano Byron Castillo, eso en otra ocasión en Copa Libertadores creo, eso también es digno de mención, ¿no? Los atracos tenían mucha más gracia antes también con Obrevó y Aitequín. Sí, porque en un partido ahí antes, pues el equipo perdedor iba, el local pedía por 2 goles. eh, y pedía por 2 goles y entraron al tiempo añadido. Luego del tiempo añadido, jugó todo el tiempo añadido hasta que pudiera remontar, hasta que remontara el local. Y ya en cuanto terminó el local, terminó de marcar esos 2 goles, entonces ya pitó el final. O sea, es como muy sospechoso que pites el final justo en ese momento. Pero, y después ya lo detuvieron en el aeropuerto una vez creo que en Estados Unidos, por llevar heroína. Esos días son cosas que obviamente no quieres como árbitro, pero los árbitros también son personas, pero cuando tienes arbitrajes sospechosos en un mundial, o tiempo añadido limitado, ilimitado, que para mí es porque sería mejor tener tiempo al fútbol a tiempo parado, pero es otro debate. Pero cuando tienes eso, pues obviamente el visitante se enfada y luego, cuando te detienen por llevar heroína encima, pues, no es una buena combinación. Es un pack demasiado completo, ¿eh? El de Byron Castillo, árbitro ecuatoriano al que hemos traído hoy a la memoria como uno de los exponentes de la picaresca arbitral de hace muchos años. Bueno, y los nuevos exponentes de Inglaterra son Thomas Tuchel y sus chicos que forman esa primera convocatoria para enfrentarse a Albania y a Letonia, 2 partidos en casa. ¿Qué esperas, Paul, de esta primera convocatoria? Supongo que 2 victorias cómodas y más que sacar 6 puntos de 6, que yo creo que eso con cualquier entrenador tendría la obligación Inglaterra de hacerlo, que se empiece a ver algo, ¿no? Algunos cimientos de por dónde quiere ir Tuchel. Creo que la idea es para Tuchel, para poder demostrar lo que quiere hacer con Inglaterra, para darle minutos, sobre todo los nuevos, por ejemplo, Luis Kelly, que ha tenido momentos complicados, que o ha tenido expulsión o se ha jugado muchas veces la expulsión desde esa expulsión polémica en el campo de Wolverhampton. Luego, obviamente, pues ha habido polémica porque ha puesto a Luis Kelly en vez de Spence, por ejemplo, o sobre todo porque está Jordan Henderson en vez de Gallagher. Eso es lo que ha dicho algunas personas también han dicho, pero yo creo que la idea es rotar, darle minutos a todos y conseguir 2 victorias, porque sinceramente en este grupo me parece que los 3 partidos donde se los van a jugar todo va a ser los 2 partidos contra Serbia y el partido fuera contra Albania. Creo que los otros 5 partidos, o sea, los dos contra
Letonia, los dos contra creo que Andorra, y luego alguno más, pues yo creo que ellos deberían ser partidos bastante fáciles y no debería haber ningún problema. Así que la novedad de Thomas Tuchel es que ha llamado a Dan Burn, que no ha llamado a Gallagher, sí que ha convocado a Henderson. Y después, pues detallitos de los entrenadores. Además, hay jóvenes que están sobresaliendo en la Premier League en las últimas semanas. Ya hablaremos del Arsenal porque tiene a varios de ellos, como Nwaneri, como el propio Luis Skelly y también a Merino de delantero centro, que le vacunó al Chelsea el otro día. Pero bueno, del Arsenal yo creo que cuando se acerque la Champions haremos un especial. También en el Manchester United están saliendo otros jóvenes en la Premier League, ese Aiden Haven, y contrasta también eso mucho con el rendimiento de algunos muy veteranos como Ryan Sessegnon, que marcó el segundo gol del Fulham contra el Tottenham el otro día. O sea que está habiendo caras nuevas en la Premier League o caras viejas que resurgen. Es algo en lo que yo me he fijado también en las últimas semanas. Sí, creo que es donde siempre es, como decimos, es bueno tener a jugadores que veteranos porque te dan experiencia y luego además de tener experiencia siempre pueden volver en algún momento, sobre todo cuando el equipo no va tan bien. O sea, eso es lo que quieres. Un jugador experimentado, por ejemplo, el Liverpool Salah sé que lo hace, lo ha hecho durante toda la temporada, pero si fuera en otra ocasión, no hace bien, pues luego sale y hace dos goles, es lo que quiere. Es que, por ejemplo, para el Liverpool ahora, es que si miras los goles que han hecho los demás, tipo Núñez, Jota tiene algunos, pero Núñez, Jota, todos, Szoboszlai, tienen muy pocos goles. Y es todo en Salah, y por eso creo que cuando comentaste lo de Isaac tiene sentido, porque si se va a Salah, pues tienes también, y aunque no vaya aunque no se vaya, pues hay que darle apoyo y no puedes depender totalmente de Salah todo el tiempo. O sea, hay que tener, los jugadores veteranos, hay que tener siempre una mezcla de juventud y experiencia. Sí, y esto se está viendo mucho en la Premier League, en equipos como el Manchester United y como el Arsenal con jóvenes, y en otros como el Fulham, que ha recuperado a William también, y que el otro día vio cómo ese señor marcaba un gol con veteranos. O sea que es interesante también resaltarlo, como también es interesante por lo de Escocia, que hubo un Celtic Rangers que acabó, bueno, pasado por agua pero de una manera no meteorológica y que es importante porque el Rangers juega contra el Athletic Club después de sobrevivir contra el Fenerbahce, que por cierto Mourinho estuvo llorando también por supuestos penaltis que le dejaron de pitar. Sí, pues el Fenerbahce obviamente remontó ese partido con los dos goles y empató. Luego pudo haber tenido un penalti al final, pero creo que no había suficiente contacto. Obviamente perdió los penaltis. El Rangers obviamente tiene pedigree europea, sobre todo en la Europa League. Ya llegó a la final hace unos años. En Escocia lo tiene casi perdido, ¿ya? Porque había 16 puntos de ventaja, ahora 13. Pero siempre es bueno ganar contra el Celtic. Si lo puedes hacer cuatro veces en liga cada temporada, pues es mejor, ¿no? Ya lo hizo en enero. Pues esta vez iban 2-2 y el Rangers metió en el 88. Pero luego en la celebración, Cheney, uno de los suplentes, tenía una botella de agua y lo apretó y salió agua mientras corría hacia su afición. Y tiró agua a las primeras filas del público green, ¿no? El público verde del Celtic. Y acabaron intentando discutir con el banquillo del Rangers y tuvieron que salir la policía para intentar calmar los ánimos. Y ya dicen que le puede caer una sanción de entre 12 y 8 partidos. Está la policía también investigándolo por tirar agua. Y más que tirar agua, yo creo que es por causar posible violencia en el campo, que ya ha habido otras ocasiones. La última vez pues tuvieron, lanzaron una moneda a Engels del Celtic también. O sea, hay cosas que pueden pasar y obviamente pues cuando ya han vuelto las aficiones visitantes en los partidos, pues no queremos que pasen estas cosas y obviamente tirar agua a los aficionados locales justo después de encajar un gol, justo al final, no va a sentar bien a la afición. Así que en el Old Firm siempre ocurren asuntos
que trascienden las fronteras y que llaman la atención y que exceden de lo deportivo. Son partidos muy calientes y encima es que se dan cuatro por temporada. Entonces, no es una rivalidad como la del Madrid-Barça, que a lo mejor en una temporada, ahora ya menos con la Supercopa, pero se puede dar dos veces. Pero es que el Celtic Rangers está garantizado que como mínimo se va a dar cuatro. Entonces va a haber siempre muchísimo jaleo y por lo radicalmente opuestas que son las aficiones, católicos contra protestantes, pues eso, tradicionalistas contra más reformistas. Eso del Celtic Rangers siempre es un jaleo, siempre es una movida y el Rangers que curiosamente es bastante llamativo, ¿no? El Rangers suele perder la liga en los últimos años, pero en Europa suele llegar más lejos que el Celtic. También influirá que parte de la Europa League y que el Celtic parte de Champions, pero es igual, cuando el Celtic caía de la Champions a la Europa League tampoco lo hacía tan bien como lo suele hacer el Rangers en la Europa League. Es bastante llamativo esto. Sí, pues ya Escocia está perdiendo plazas en Europa porque vivía de 2019-20 cuando los dos equipos, los dos gigantes hicieron también. Así que ya, pues el Rangers, esto es muy bueno para el fútbol escocés porque ha faltado apoyo de otros equipos más pequeños, pero sí que el Rangers quiere ir otra vez a la final, puede, va a Bilbao y quiere volver a Bilbao. Sí, Quiero sí. ir a Bilbao y luego volver en mayo también. Pero cuando juega el Rangers es otra cosa cuando juegan en Europa League y a ver qué pasa ahora con otro entrenador también. Así que a ver si Liga, pues, al menos esta temporada pues ha conseguido dos victorias. Al menos los últimos dos partidos ha ganado y luego cuatro partidos. Además hay dos copas también. Es que puedes tener hasta seis partidos por temporada y muchas veces sí que se da al menos una vez en una de las dos copas, pero sí que puede haber hasta seis encuentros entre los dos. Obviamente también puede pasar en Europa, pero eso no ha ocurrido, pero seis veces puede pasar fácilmente. Nuevamente como cinco, como mínimo cinco nuevamente. Sí, sí. También podría pasar un derbi madrileño cinco veces esta temporada si llegan a la final de Copa. O sea que podría haber rivalidad en Glasgow y en Madrid más de cuatro ocasiones. Pero bueno, eso ya para la cábala y para la estadística. El que no está muy bien, ya finalizamos con esto para que te desahogues un poco con tu equipo, Paul, es el Blackburn Rovers, ¿no? Con el nuevo entrenador no acaba de ir bien el tema. No, porque perdimos 1-2 contra el Cardiff, creo que merecimos empate, pero perdimos y ya van tres derrotas seguidas. Y antes, pues, contra el Norwich empatamos con un gol a última hora, con un nuevo entrenador, Valérien Ismaël, de Francia, que no pasó por buenas etapas en el Watford y el West Brom, pues un punto de 12 y ya nos estamos alejando de los playoffs. Hay muchísimo descontento entre la afición, hay gente que habla de hacer huelga, de no volver al estadio, hay un ambiente tóxico dentro del club, además gritando contra la directiva cuando íbamos perdiendo en los dos momentos en ese partido el pasado sábado. Las cosas pintan muy mal para el club en esta temporada y a ver si la próxima temporada no estamos en un duelo para evitar el descenso, pero al menos esta temporada parece que no vamos a conseguir subir. Ya, subir no, no, pero por lo menos a estas alturas lo único positivo que se puede decir es que estáis salvados, ¿no? Sí, sí, totalmente ya para esta temporada estamos salvados, pero el futuro no está muy bien por ahora, pero a ver si revertimos la situación en los próximos encuentros. Pues ojalá. Eso ya será después de la próxima llave inglesa. La próxima llave inglesa será la semana que viene, a ver qué ha hecho Tuchel y a ver qué novedades hay y a ver qué especial hacemos. Paul, un placer como siempre. Diversidad de temas y fútbol inglés y español. Un abrazo, gracias. Y más gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene y disfruta del parón antes de los partidos grandes. Por Hasta la semana supuesto. que viene. Un abrazo. Chao. Chao.